Buen día, tarde o noche, en donde te encuentres. Yo soy Jennifer Val, soy coach personal y profesional y estoy aquí gracias a Cereji Coach Consulting y hoy vamos a hablar sobre el área de comunicación y lenguaje en el aula a nivel inicial. Vamos a hablar un poco sobre los conceptos, propósitos, recomendaciones, ideas, etcétera, etcétera. Y bueno, esto va a ser muy útil para las personas que trabajan con niños, ya seas maestro, profesor, pedagogo, auxiliar de educación, etcétera. Esto va a ser muy útil para ti. Así que vamos a comenzar. Primero vamos a ver lo que es el área de comunicación y lenguaje. En el nivel de educación inicial, el área de comunicación se sustenta en un enfoque comunicativo que enfatiza el desarrollo de competencias comunicativas para su adecuado uso y práctica en diversos contextos sociales, entendimiento y claridad. Tiene como propósito desarrollar las competencias comunicativas mediante el uso del lenguaje para interactuar con otros, comprender y construir la realidad y representar el mundo de forma real o imaginaria. Además, también comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. Veamos algunas estrategias para el diálogo, que es muy importante en lo que es la comunicación en el aula. Podemos promover el diálogo con los niños en situaciones cotidianas. Estas actividades proporcionan oportunidades maravillosas para que aprendan más de sí mismos, desarrollando la autonomía en interacción con las personas que los acompañan y el entorno en el que se desenvuelven. Ahora, gran parte del aprendizaje tiene lugar en situaciones cotidianas. A través de esta estrategia desarrollan la expresión oral y corporal al interactuar con distintos interlocutores. Ellos obtienen información al escuchar lo que dicen, ¿no? E inferir las ideas de los otros siguiendo el hilo conductor de las conversaciones. Esto, pues, utilizando palabras, gestos, movimientos corporales y modulando el tono de la voz. Otra estrategia sería la escucha activa, lo que dicen los niños. Por eso es importante tener en cuenta las necesidades e intereses de los niños, como qué miran, con qué juegan, qué les gusta comer, qué cuento es su favorito, etcétera. Por eso, el adulto es, en este caso, el adulto que acompaña, el profesor, el maestro, este debe poner atención y escuchar a lo que dicen los niños para poder dar una respuesta a lo que ellos comunican a través de las palabras, ¿no? O a través de los movimientos o también los gestos para generar de este modo interacciones afectivas y efectivas. ¿Por qué? Porque los niños se sienten más en confianza cuando los escuchan y toman en cuenta también los que ellos opinan, ¿no? No solamente es sentarse a decir, a dictar tu clase o a enseñarles, también es tomarle atención a lo que ellos quieren expresar. Podemos tomar como estrategia también el comentar y nombrar las cosas y acciones, ¿no?, que realizan los niños. Esto implica describir las acciones en las que participan los niños, por ejemplo, dar nombre o describir los juguetes o los materiales con los que juegan y los que se utilizan en clase, ¿no? Al realizar estas acciones se le brinda la oportunidad de escuchar diferentes palabras, ¿no? Que podrán ellos utilizar posteriormente para poder comunicar lo que desean hacer. Por ejemplo, esto es una cuchara, esto es un tenedor, esto es un lápiz y qué es lo que podemos realizar con estos objetos. De esta manera los niños van a poder ampliar su vocabulario y entendimiento y dar una mejor información de los que ellos necesitan en una oportunidad, en un momento, ¿no? Ahora, veamos también el tema de poder hacer preguntas abiertas. Estas son preguntas que ayudan a los niños a expresar de manera verbal sus ideas y no solo que den respuestas cortas como sí o no, ¿no? Este tipo de preguntas permite que los niños puedan dar diferentes respuestas
que pueden ser verbales y no verbales. Claro, dependiendo de cómo se comunican. Por ejemplo, las preguntas abiertas serían, por ejemplo, ¿qué es lo que les gustó de la clase? ¿No? Ahí estamos dando más amplitud a sus respuestas, que, por ejemplo, una pregunta cerrada sería, ¿les gustó la clase o no les gustó la clase? Ellos solamente tendrán la opción de responder sí o no. Entonces, al preguntar por qué, qué cosa, cómo, para qué, entonces este tipo de que preguntas abiertas van a dar a que los niños piensen un poco más, ordenen sus ideas, expresen lo que les pareció y también nos ayuda a nosotros como maestros o docentes o pedagogos a poder ver si está dando resultados la forma, ¿no? La modalidad que estamos utilizando con ellos, o si tenemos que reforzarla o cambiar definitivamente la estrategia. Así que es muy útil esto de hacer preguntas abiertas. Ahora veamos lo que es la asamblea en el nivel de inicial. En este caso, la asamblea, por ejemplo, es un espacio de intercambio entre los niños y el docente, ¿no? En donde van a dialogar, van a compartir experiencias, se ponen de acuerdo para llegar a consensos y reflexionar sobre algún tema de interés. El propósito de esta asamblea es, por ejemplo, que los niños dialoguen con sus compañeros, ¿no? Dando información en torno a un tema de interés común. También a que presten atención a lo que dicen sus compañeros, como también que usen las normas culturales que permiten la comunicación oral. Y obviamente también a que respondan las preguntas. ¿Ok? Eh, Veamos también lo que es el tema de las estrategias para la comprensión del texto, que eso también es otra cosa muy importante para la comunicación en el aula. Pero hay que tomar en cuenta también que la lectura en el nivel de educación inicial puede estar asociado a las actividades cotidianas. Por ello, es necesario promover en los estudiantes el acercamiento a diferentes tipos de textos con los que ellos puedan interactuar con el mundo escrito, como cuentos, recetarios, revistas, enciclopedias, etcétera, etcétera. Para eso también existen tipos de estrategias que se pueden utilizar para promover esto. Por ejemplo, tenemos el leer a través del adulto. Kaufman en el 2007 menciona que leer es construir significados, o sea, jerarquizar la información. Quiere decir que se tiene que seleccionar lo más importante y desechar lo que no lo es. Así podemos establecer relaciones entre diferentes datos incluidos en el texto, ¿no? Ahora, cuando el adulto lee a los niños en voz alta, ellos no solo están escuchando, están también leyendo a través de la voz. Ahora, algunas recomendaciones que se puede dar para esto, para que se lleve a cabo, es, por ejemplo, leer previamente el cuento o historia para poder conocer su contenido. ¿No? Esto indica, por ejemplo, ensayar la lectura para poder adaptar los gestos y entonación de la voz, por ejemplo, en temas de signos de interrogación, signos de exclamación. Entonces, esto va a ayudar a conocer también el personaje, lo que contienen los cuentos o las historias, ¿no? También tomar en cuenta el acondicionar un espacio cómodo para leer. No puede haber muchas distracciones y también indicar a los niños que se va a hacer una lectura y que se van a hacer preguntas, o sea, indicarles las reglas de lo que se va a hacer, ¿no? Los niños son muy atentos en este lado. Ahora, tomar en cuenta también el generar un espacio de intercambio donde los niños y niñas puedan comentar sobre lo que se ha leído. Aquí vienen lo que es las preguntas, las respuestas de ellos, ¿no? Que ellos puedan preguntar y hacer comentarios entre ellos, un debate, ¿no? De esta manera se construye la comunicación en el aula también. Esto es lo que es a través del adulto. Así también tenemos lo que es leer por sí mismos. Kaufman también señala en el 2007 que cuando los niños leen por sí mismos, no solo se vinculan con el lenguaje escrito, sino que también empiezan a explorar el sistema de escritura, o sea, integrado por letras, espacios y signos que se combinan de diferentes maneras para representar el lenguaje. Ahora,
Los niños podrían ser lectores muy competentes si tienen la oportunidades tales como, por ejemplo, explorar libremente diferentes tipos de textos para tener una idea global de su contenido. También interpretar las imágenes relacionándolas con el contexto o el contenido del texto. También anticipar el contenido de lo que se lee a partir de algunos indicios, por ejemplo, el título, las imágenes, las siluetas, palabras significativas y luego confirmarlo, ¿no? También localizar, o sea, dónde dice, según algunos indicios, las imágenes, palabras conocidas, el índice, el título, etcétera. También luego de esto, opinar sobre el texto leído y fundamentar sus opiniones. Es muy importante esta parte, ¿no? Para poder conocer si el niño está entendiendo lo que está leyendo o lo que los compañeros están leyendo, ¿no? Ahora, al final también podríamos poder deducir las características de los personajes a los cuales se ha nombrado dentro de la historia o el cuento que se ha leído para poder reconocer si el niño está desarrollando también de alguna forma su pensamiento crítico y la comprensión de lectura, es importante ver aquí. El profesor o el maestro o pedagogo podrá ver ahí en este momento si el niño está entendiendo lo que está leyendo, ¿no? También vamos a ver lo que es las estrategias para producir textos. Muy importante, obviamente, en la comunicación en el aula. Aquí vamos a tomar en cuenta que los niños sienten interés por aprender a escribir. Por ello, lo hacen en situaciones reales donde escriben por sí mismos de acuerdo a sus posibilidades y otras veces lo hacen a través de, del adulto, ¿no? Dictando lo que ellos quieren. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, también existen algunas estrategias en este caso. Vamos a ver alguna de ellas, que podría ser escribir a través del adulto. Una de las estrategias que puede utilizarse en el nivel inicial es que los niños dicten al adulto y este escribe. Es decir, los niños dictan al adulto acontecimientos relevantes de su vida. Las situaciones, en este caso de dictado, son oportunas cuando es indispensable la producción de un único texto final. Dictar un texto para que un adulto escriba es una de las primeras formas de producción de escritos. Esta situación de dictado al adulto permite que los niños centren sus esfuerzos en el proceso de organización de sus ideas y en las formas de expresarlas. O sea, todo esto por escrito, claro, para poder producir un texto completo. ¿Ok? También tenemos la estrategia de escribir por sí mismos. En el nivel inicial, lo más importante es que los niños escriban libremente, o sea, sin corregir lo que hayan escrito, ya que el propósito es que puedan expresar sus ideas y pensamientos. En estos escritos, ellos representan a través de dibujos, trazos, algunas letras o números, ¿no? Permitiendo los que ellos deben considerar como válidos, ¿no? Ya que esto es lo que ellos conocen de la escritura. De esta forma, también se les brinda seguridad para expresarse con libertad. En este sentido, es importante brindar oportunidades donde puedan comunicarse e identificar lo que desean comunicar, ya sea a un amigo, a un familiar, etcétera. A través del escrito ponen de manifiesto sus hipótesis de escritura. Eh, esta escritura debe ser considerada como válida, ¿no? ¿Por qué? Porque el alumno está, por ejemplo, expresando lo que está pensando, lo que está sintiendo. Entonces, tal vez no lo haga de la mejor manera, como vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Pero lo que importa es lo que ellos están expresando, ¿ok? Tal vez encontremos, por ejemplo, errores ortográficos, por ahí una caligrafía un poco, ¿no? Desordenada, pero lo importante en este nivel inicial es importante la organización y la expresión de sus pensamientos o sentimientos, ¿ok? Así que vamos a tomar muy en cuenta esto de aquí. Ahora, eh, ¿en qué momentos los niños pueden escribir?
para tomarlo en cuenta esto? ¿En qué momento las situaciones se prestan para que el niño pueda escribir? Vamos a nombrar alguna de ellas. Por ejemplo, luego de una visita a una persona de la comunidad, ¿no? ¿Qué le pareció esta persona? Si le pareció interesante o no le pareció interesante. Es una forma de inducir la escritura, ¿no? También puede ser después de un paseo para ver qué les pareció el lugar, si se divirtieron, cómo se sintieron, si quieren volver, por qué quisieran volver, etcétera, etcétera. También podría ser después de un juego, que aprendieron, qué valores encontraron dentro de este juego, etcétera, etcétera. También podría ser un acontecimiento importante en casa o en la comunidad. ¿Cuáles son sus opiniones acerca de este acontecimiento? ¿Qué pensamientos tienen acerca de esto? ¿No? Es importante conocer sus opiniones y hacer que ellos le escriban. Ahora, también cuando quieren decirle algo al papá o a la mamá, cosas que a veces no pueden decirlo directamente, pues el niño lo podría escribir. Entonces, de esta manera también está expresando sus pensamientos y emociones. Por último, también podría ser para hacer una lista de las cosas que se necesitan, por ejemplo, para hacer una fiesta o para preparar una receta, ¿no? Aquí los niños van a poder dar muchos aportes y van a desarrollar muy aparte lo que es su creatividad, ¿no? Su participación y van a poder descubrir muchas cosas, eh, con su imaginación para ver cómo pueden realizarlo, van a aplicar muchas cosas en este caso. Y también muy importante, en el tema de la comunicación, el lenguaje que estamos viendo, es que van a poder plasmar por escrito las planificaciones que se lleva a cabo para hacer estas cosas. Así que hay que tomarlo en cuenta. Por último, vamos a ver todo un paseo por lo que hemos dicho en las ideas que hemos mencionado. Primero, la comunicación es una herramienta que permite a los niños expresar ideas, emociones, gustos y preferencias, ¿no? Las competencias comunicativas se van desarrollando a lo largo de la vida y a través de la interacción con el entorno. Dos, para el desarrollo de la oralidad es necesario que los niños participen de situaciones comunicativas donde tendrán oportunidades de escuchar y expresar sus ideas. Bueno, también las opiniones, esto al interactuar con sus pares o también con adultos. Punto 3 es que los niños a nivel inicial demuestran interés para leer. Por ello es necesario promover en ellos el acercamiento a diferentes tipos de textos que puedan elegir y explorar los que se encuentran en su entorno y pueden leer a través del adulto o por sí mismos. Y punto número 4 es que los niños sienten interés por escribir. Por ello es importante brindar oportunidades para que escriban en situaciones por sí mismos, ¿no? Situaciones reales, obviamente, de acuerdo al nivel de escritura en el que se encuentran o a través también del adulto. Así que estas son las recomendaciones en base a las ideas que hemos mencionado hoy en este video. Así que espero que les haya gustado. Les doy las gracias por estar aquí y por haber brindado su atención, que es muy importante para nosotros. Yo soy Jennifer Val, también soy coach personal y profesional y también gracias a Serigi Coach por este video y por promover mucho lo que es la educación a nivel inicial, primaria y bueno, a todos los niveles que existen. Así que no se pierdan los siguientes videos que son muy interesantes y les aseguro que les va a ayudar muchísimo en su carrera o en su trabajo. Así que gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.